Hola, ¿cómo estás? Bueno, una vez más por acá con otro video. En esta ocasión, ¿qué te voy a contar? Bueno, un ejercicio de aplicación sobre los conceptos previos que vimos de MRU. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a analizar un objeto que se mueve con determinado MRU y vamos a tratar de describir la totalidad de ese movimiento. Así que acomódate y quédate porque empiezo. Bueno, antes de comenzar con el ejercicio, quiero comentarte, como de costumbre, algunos conceptos previos. Algunos conceptos previos que quedaron pendientes de trabajar en el video anterior donde te presenté a grandes rasgos la teoría sobre movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué nos quedó? Bueno, una idea sobre la conversión de velocidades, ¿sí? Cómo convertir una velocidad que la tenés expresada en una unidad de medida a otra unidad de medida. Habíamos hablado allí que, bueno, velocidades podés, en el sistema internacional las vas a expresar en metros por segundo, pero también, bueno, en la vida diaria vos tenés idea de una velocidad medida en, por ejemplo, kilómetros por hora. Es una unidad que manejás de forma habitual, ¿sí? Por ejemplo, los carteles en la ruta, ¿sí? Del límite de velocidad están expresados en esa unidad media. Bueno, la pregunta es, ¿cómo podemos convertir de una unidad a la otra? Ya lo vimos en clase, te lo refresco por acá, ¿sí? Acá lo tenemos desarrollado. Mira, por ejemplo, este es el cuadrito salvador. Te dije que te lo dije. Este es el cuadrito salvador. Velocidad que está expresada en kilómetros por hora, quiero convertirla a metros por segundo. ¿Qué tengo que hacer? Tomar esa velocidad que está en kilómetros por hora, tomar ese valor y dividirlo entre 3,6. Al dividirlo entre 3,6, ese valor lo voy a tener expresado en metros por segundo. Tengo una velocidad que está expresada en metros por segundo y quiero expresarla en kilómetros por hora. ¿Qué tengo que hacer? Tomo la velocidad, el valor de esa velocidad en metros por segundo y en su lugar multiplico ese valor por 3,6. Y ahí voy a tener expresada la velocidad en kilómetros por hora. ¿Entendido? O sea que si voy de kilómetros por hora a metros por segundo, divido entre 3,6. Si voy de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplico por 3,6. ¿De dónde sale eso, Álvaro? Porque no me acuerdo, se me olvidó. Bueno, Darío, es fácil, Martí, es fácil. Mirá, fíjate, supongamos que tenemos una velocidad de 1 kilómetro por hora. Tenemos una velocidad de 1 kilómetro por hora y queremos saber esa velocidad, ese objeto que se mueve con una velocidad de 1 kilómetro por hora, ¿qué querría decir eso? Ya te lo comenté, un objeto que es capaz de recorrer 1 kilómetro en una hora, ¿sí? O a lo largo de una hora, el objeto recorrió 1 kilómetro. Bueno, pero en metros por segundo, ¿cómo puedo expresar esa velocidad? Bien, es fácil, seguime. Mira, 1 kilómetro por hora, lo que voy a hacer es que voy a tomar este 1 que está acá, lo voy a poner acá en una igualdad, ¿sí? No cambió nada, y en lugar de expresar acá la unidad kilómetro, que es 1 kilómetro, la voy a expresar pero en metros. Sabrás vos, te acordarás de clase que lo analizamos, si no, bueno, un repasito. 1 kilómetro, ¿cuántos metros son? Te lo dice el prefijo. El prefijo kilo siempre es 1000 de esa unidad. 1 kilómetro son 1000 metros. ¿Sí? O sea que acá expresé, pero en metros, lo que es 1 kilómetro. ¿Y debajo qué tengo? Tengo una hora, 1 kilómetro en una hora. O sea que tengo debajo una hora dividiendo. Una hora la voy a expresar, pero ahora, a esa hora la voy a expresar en segundos. Bueno, ¿cuántos segundos hay en una hora? La cuenta la hicimos en clase, rememoralo también, anda los apuntes y vas a tener la respuesta. En una hora tenemos 3600 segundos, ¿sí? 3600 segundos. O sea que acá estaríamos expresando esta velocidad en 1 kilómetro por hora, pero nada más que arriba metros, abajo segundos. Y en definitiva es lo que queríamos, porque ahora tenemos la unidad metros sobre segundos, ya ganamos en eso. Pero podemos simplificar un poco más, porque fíjate que nos quedó 1 por 1000 dividido 3600. Bueno, haciendo un poco de álgebra, ¿sí? Nos damos cuenta que este 0 se va con este 0, este otro 0 se va con este otro 0, y este 0 que está acá agrega una coma acá entre el 3 y el 6. Por lo tanto, ¿qué es a lo que llego? Me queda 1 multiplicado por 1 dividido 3,6. 1 por 1 es 1, ¿sí? O sea que llego finalmente a que 1 kilómetro por hora resulta de, para expresarlo en metros por segundo, tomar ese 1 que estaba acá, ¿sí? Que ese 1 que estaba acá, perdón, y ¿qué hacer? Dividirlo entre 3,6 y voy a obtener esa velocidad en metros por segundo, ¿sí? Esto es lo que expresamos acá, ¿no? Tenemos una velocidad de 1 kilómetro por hora, toma el valor de esa velocidad y lo que haces es dividirlo entre 3,6 y lo vas a tener expresado en metros por segundo. ¿Cómo entendemos el camino inverso? Pasar de metros por segundo a kilómetros por hora. Bueno, fácil, fíjate, ya sabiendo esto que tenemos acá arriba, que es que 1 kilómetro por hora es igual a 1 dividido 3,6 metros por segundo, bueno, muy sencillo. ¿Qué pasa si nosotros despejamos el 1 acá, ¿sí? Viste que el 1 acá está dividido por 3,6, despejamos el 1, nos quedaríamos con 1 metro por segundo. Ahora, el 3,6 se está dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 3,6, ese 3,6 lo pasé para acá, multiplicado por el 1 que estaba, 3,6 por 1, igual a 1 metro por segundo. Esto nos está diciendo, bueno, una velocidad de 1 metro por segundo, ¿cómo la expreso en kilómetros por hora? Bueno,
tomo S1 es este, ¿sí? Y lo que hago es multiplicarlo por un factor de 3,6. Y ahí voy a tener la velocidad en kilómetros por hora. Facilísimo. Acá vimos el camino. Para pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, toma la velocidad en metros por segundo y multiplícala por 3,6. Y la vas a tener expresada en kilómetros por hora. ¿Quieres pasar de kilómetros por hora a metros por segundo? Toma la velocidad en kilómetros por hora, ¿sí? El valor, y dividilo entre 3,6 metros por segundo. ¿Entendido? Entendido, ¿eh? Te dije que te lo dije, ya lo vimos en clase a esto, así que este es el cuadrito salvador, ¿ok? Así que ya sabemos cómo convertir velocidades. ¿Sigo? Sigo. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, vamos a analizar con los conceptos que hicimos en el video anterior un ejemplo, pero ya con un poquito más de complejidad. Un ejemplo de MRU o de un objeto que se mueve y que capaz que vamos a ir viendo hay más de un tipo de movimiento ahí, ¿sí? Bueno, pero vamos a describir ese movimiento. ¿Qué nos dice el movimiento? ¿Qué nos dice la letra? ¿Qué nos dice el enunciado, lo que vamos a analizar? Lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos esta gráfica que describe el movimiento de Darío. Nuestro amigo Darío, ¿sí? Capaz que por acá lo puedes ver. Bueno, Darío se mueve y lo que tenemos, ¿sí? El dato que tenemos es esta gráfica. Esta gráfica que, como vos verás por acá, tengo en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, la posición, en el eje horizontal, el tiempo, ¿sí? En el eje de las abscisas, acá la variable independiente, acá la variable dependiente, o sea que esto depende de esto, o sea que el título de esta gráfica, vos ya lo sabés, el título sería posición en función del tiempo, ¿sí? Tenemos la gráfica que describe la posición de Darío en función del tiempo que pasa. Pero esto ya no es tanto como la gráfica que vimos en el video anterior. Acá hay como un poco más de complejidades, ¿no? No te asustes, vamos despacito, vamos a ir analizando. Fíjate que acá tenemos una serie de preguntas, ¿sí? Que se nos plantean para poder describir ese movimiento. Estas preguntas, y bueno, son preguntas que es bastante natural que te las hagan, ¿sí? Cuando vos estás estudiando un movimiento rectilíneo uniforme o en general el movimiento de un objeto. Es bastante natural o habitual que te las hagan o que vos mismo te las plantees si lo que querés es describir ese movimiento, ¿no? Bien, vamos a ver qué dicen las preguntas. La primera me dice, ¿de qué posición parte Darío? Fíjate que no tenemos ese dato explícito, claramente, sino que seguramente en esta gráfica lo vamos a encontrar a ese dato. ¿De qué posición parte? ¿Qué es lo que estamos intentando averiguar en la pregunta 1? Ya lo sabés, la posición, pues claro, la posición inicial, ¿verdad? La posición inicial de Darío. ¿Dónde está? En el instante inicial, ¿sí? Bien, después la otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es la o las ecuación o ecuaciones horaria de dicho movimiento? ¿Sí? Ojo, ojo, ojo. Viste que te habla de la o las. Capaz que hay más de una ecuación horaria, porque capaz que hay más de un tipo de movimiento, ¿no? O más de un movimiento. Darío tiene distintas maneras de moverse y bueno, habrán tantas ecuaciones necesarias como para describir la totalidad del movimiento de Darío, ¿no? Entonces, ojo con eso. Tercera, dice, ¿con qué velocidad se mueve? ¿Con qué velocidad se mueve? Bueno, te estarás imaginando que si tenemos más de una ecuación horaria, bueno, seguramente tendremos más de una velocidad, ¿no? Porque una ecuación horaria para un MRU tiene una velocidad determinada. Eso ya lo sabes del video anterior. Después, la 4 nos dice dónde se encuentra en el instante 4,5 segundos. ¿Sí? 4,5 segundos. Bien, esas son las preguntas que se nos plantean. Vamos a entrar en tema, vamos a entrar analizando primero la gráfica que tenemos acá. ¿Sí? Fíjate que la gráfica tiene una forma particular. Y acá podemos como identificar, y esto es importante, que lo tomes como práctica, porque te va a pasar, te van a presentar estas situaciones, y es importante que me prestes atención y que tomes esto como práctica porque es útil para analizar estos movimientos. Fíjate que hay, digamos, en el intervalo de tiempo que va de 0 a 2 segundos, lo que vemos es que a medida que pasa el tiempo, la posición de Darío, que inicialmente era esta, empieza a cambiar, ¿sí? Empieza a cambiar y de hecho empieza a aumentar la posición. Esto nos está diciendo, fíjate, en 0 segundos, ¿dónde es que está Darío? Y bueno, y ahí capaz que ya estás respondiendo a alguna pregunta, en 0 segundos está a 2,0 metros del origen de coordenadas, ¿no? Ahora, si vamos al instante 2,0 segundos, Darío está en 6,0 metros, o sea, ya está ahora a 6,0 metros del origen de coordenadas. Eso quiere decir que está más lejos de donde partió, ¿no? Y más lejos del origen, ¿no? Entonces, esto nos está mostrando que de 0 a 2 segundos, Darío fue avanzando, alejándose del origen de coordenadas, ¿ok? Pero ahora miremos a partir de los 2 segundos, ¿qué es lo que sucede? Y fíjate que entre los 2 y 4 segundos, la gráfica es una recta horizontal. Te diría ahora que hagas una pausa, y pienses e interpretes qué es lo que está pasando acá. ¿Sí? Una pausa en el video y pienses qué es lo que está pasando acá. Así, cuando retomes el video, podemos ver la respuesta. Bueno, si ya hiciste esa pausa y pensaste, vamos a interpretar esto. Fíjate que de 2,0 a 4,0 segundos,
en 2,0 segundos, ¿dónde está Darío? Se encuentra a 6,0 metros del origen de coordenadas. Ahora, a los 4,0 segundos, Darío, ¿dónde se encuentra? Se encuentra a 6,0 metros del origen de coordenadas. E incluso, fíjate que acá, en este valor intermedio, que es en la mitad, o sea que sería entre 2 y 4, 3,0 segundos, ¿dónde está Darío? A 6,0 metros del origen de coordenadas. Uy, Álvaro, ahora sí me doy cuenta. ¿Qué es lo que está pasando entre 2 y 4 segundos? Bueno, Darío se quedó quieto, se quedó en esa posición, ¿no? Entonces, el tiempo siguió transcurriendo, pero Darío permaneció en esa posición. ¿Se movió? No, respuesta no, no se movió. O sea que en este intervalo permaneció ahí. Tenemos otro tipo de movimiento, así que es importante que separemos también este intervalo para analizarlo aparte. Pero ahora, ¿qué pasa después, a partir de los 4,0 segundos? Bueno, a partir de los 4,0 segundos, ya podrás ir viendo que la cosa cambia otra vez, ¿no? Porque fíjate que a los 4,0 segundos, como vimos recién, Darío estaba a 6,0 metros del origen de coordenadas. Pero conforme va pasando el tiempo y llegamos acá, a este instante que está entre medio de 4 y 6 segundos, o sea, a los 5,0 segundos, ¿dónde está Darío? ¿Dónde está Darío? Bueno, la gráfica nos lo dice en 5,0 segundos, acá sería 5,0 segundos, te lo aclaro, ¿sí? Es el valor que está en la mitad, 5,0 segundos, ¿dónde se encuentra? ¿Sí? Se encuentra en la posición 0. En la posición 0. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Sí, Marti, ¿quiere decir eso mismo que estás pensando? Sí, Darío, eso mismo que estás pensando. Ahora, Darío, estás en el origen de coordenadas. Ah, eso entonces me está diciendo que Darío, entre 4,0 segundos y 5,0 segundos, retrocedió, o sea, dio la vuelta, y no solo dio la vuelta y pasó por la posición de donde partió, que fue 2,0 metros del origen, sino que además avanzó más, o retrocedió más, y llegó al origen de coordenadas. ¿Se sigue la idea? Bien, perfecto. Así que entonces identificamos, ya viendo la gráfica, identificamos un intervalo donde las posiciones crecen, 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 otro intervalo donde la posición es la misma, y un tercer intervalo donde las posiciones ahora van disminuyendo, o sea que voy yendo hacia en sentido contrario, ¿sí? Bien, eso por un lado, pero vamos a tratar de responder la primera pregunta, que la primera pregunta es, ¿de qué posición parte Darío? ¿De qué posición parte? Bueno, fíjate, Maite, vos me vas a dar la razón acá, que al mirar la gráfica, ¿dónde voy a encontrar la posición de donde partió Darío? ¿Dónde voy a encontrar la posición inicial, por así decirlo? Bueno, la voy a encontrar en el instante 0 segundo, donde empezó a contar el tiempo, ¿verdad? Entonces, si vamos al instante 0 segundos, que es este que está aquí, ¿dónde está la posición? La posición es donde comienza el gráfico. Aquí. Y yo ya te lo venía diciendo cuando en la explicación que venimos dando, la posición en 0 segundos, ¿qué va a ser? Bueno, es la posición inicial, ¿sí? Posición inicial entonces es 2,0 metros, ¿sí? Darío está inicialmente a 2,0 metros del origen de coordenadas, ¿sí? Bueno, esto se conoce como matemáticamente, vos capaz que lo escuchaste, es la ordenada en el origen de las abscisas, ¿no? Es el valor de ordenada en el origen de abscisas, ¿sí? Esa es la posición inicial, porque acordate que esto era una función afín, ¿no? Bien, entonces, nuestra respuesta 1, muy fácil, lo sacamos de la gráfica, es la posición en 0 segundos, la posición inicial, la posición de donde parte. Así que la respuesta aquí, x inicial, sería 2,0 metros. ¿Ok? Fácil, muy fácil. Te dije que te lo dije. Vamos a la siguiente pregunta que nos plantean, que es, ¿cuál es la ecuación horaria de dicho movimiento o las ecuaciones horarias que me describan dicho movimiento? Bueno, ya te habrás dado cuenta por lo que analizamos de distintos intervalos y acá tenemos distintas situaciones, así que distintos movimientos rectilíneos uniformes, ¿sí? Habrás visto, bueno, que en los videos que te dejé de función afín, una función afín es una función que, en definitiva, a grandes rasgos, sin meterme en apreciaciones matemáticas, es una recta, ¿sí? La función, la gráfica que se describe es una recta, que no necesariamente pasa por el origen, ¿no? Pero es una recta. Cuando tengo un movimiento que es rectilíneo uniforme, la gráfica es una recta, ¿sí? Fíjate que en el intervalo 1, acá, tengo posición en función del tiempo, ¿no? Es el gráfico. En el intervalo 1, el gráfico es una recta, así que tenemos un MRU, ¿sí? En el intervalo 2, bueno, tenemos también una recta, pero ojo, ojo con esto, que es una recta, pero que es una recta horizontal. ¿Podría llegar a ser un MRU? Bueno, podría, pero ahora cuando empecemos a analizarlo en particular, vamos a ver qué es lo que cómo nos quedaría una ecuación que describa esto que está acá. Y en el intervalo 3, que va de 4 a 5 segundos, también tengo una recta, pero una recta que va, digamos, como
en bajada, ¿no? O sea, la pendiente es una pendiente negativa. Importante esto que te estoy diciendo, ¿no? Es una pendiente negativa, así que prestale atención a esto. Pero, en definitiva, es una recta, así que también tengo un MRU. Así que voy a tener una ecuación horaria para este intervalo, una ecuación horaria capaz que para este intervalo, y una ecuación horaria para este intervalo. ¿Se sigue? Vamos a tratar de presentar, de definir esas ecuaciones horarias. Pero antes, fíjate que para la ecuación horaria, recordemos que, viste que yo te puse acá, planteamos las ecuaciones horarias, pero para cada intervalo. Pero recordemos que la ecuación horaria, la forma que tiene en el MRU, es que la posición depende del tiempo y es sumar la posición inicial, de donde parte el objeto, más la velocidad que tiene y multiplicarla a esa velocidad por el tiempo, ¿sí? Y luego sumarla a esta multiplicación, sumarla a la posición inicial. Bueno, bien. Entonces, pero para eso necesito, para construir la ecuación horaria, necesito la posición inicial, ¿sí? Y la posición inicial, vamos a ver que vamos a tener que pensarla para cada intervalo, cuál es la posición en que inicia ese intervalo, ¿no? Y necesitamos la velocidad en ese intervalo. Así que lo primero sería, en lugar de eso, responder a la pregunta 3, que es ¿con qué velocidad se mueve el Darío, ¿no? Y bueno, acá tenemos 3 intervalos, tenemos 3 distintas pendientes, esto tiene una pendiente positiva, esto no tiene pendiente, es horizontal, y esto tiene una pendiente negativa, así que tenemos 3 velocidades. Porque acordate que la pendiente en el gráfico de posición en función del tiempo, en un MRU, me da la velocidad del objeto que se está moviendo. Así que tenemos 3 velocidades, una para cada intervalo. Tendríamos que responder la pregunta 3, y con la pregunta 3, ahí podemos ya empezar a armar las ecuaciones horarias, ¿sí? Para cada intervalo. Vamos a pensar en el intervalo 1. ¿Sí? El intervalo 1 que, recordemos, iba de 0 a 2,0 segundos. ¿Cómo determino la velocidad en el intervalo 1? Bueno, fácil, acordate, tomo 2 puntos cualesquiera de la recta, ¿sí? Y entonces de esos 2 puntos tomo las coordenadas, ¿sí? Cada uno de esos 2 puntos, pues fíjate que acá a este punto le llamé I1, inicial 1. Este punto I1 tiene una coordenada de tiempo y tiene una coordenada de posición. Este punto F1, final del intervalo 1, tiene una coordenada de tiempo y tiene una coordenada de posición. Entonces, voy a tomar las 2 coordenadas de cada uno de esos puntos y voy a hallar la pendiente, ¿sí? Acordate que la pendiente nos va a dar la velocidad, en el caso del intervalo 1, la velocidad que llamaremos velocidad 1 de Darío. Bueno, que la velocidad 1 va a ser la variación de posición, delta x, 1, ¿sí? La variación que hay de la posición, dividido la variación de tiempo, que voy a llamar delta t1. Bueno, ¿cuál es la variación de posición 1? Bueno, fíjate que si tenemos este es el punto inicial y este es el punto final, voy a tomar posición final, que es la posición del punto final 1, que es esta, 6,0 metros, lo voy a poner por acá, 6,0 metros, menos la posición inicial de este intervalo, que es, como ya dijimos, es muy fácil, 2,0 metros. Lo voy a poner por acá, 2,0 metros. Acordate, no te olvides, es variación de posición, siempre es posición final menos posición inicial. No hagas como muchos estudiantes. No, Álvaro, yo me acuerdo que la variación de posición era la posición inicial menos la final, pero ahora estoy dudando la final menos la... No, a ver, Maite, es siempre que tenés una variación de algo final menos inicial. Si es variación de posición, posición final menos posición inicial. Si es variación de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Te dije que te lo dije, ¿eh? Sigo. Voy a tomar ahora, tomé la variación de posición para el intervalo 1, ahora voy a buscar la variación de tiempo para poder hallar la pendiente. Bueno, la variación de tiempo, como recién lo dijimos, tiempo final va a ser el tiempo del punto final del intervalo 1, que es 2,0 segundos, lo pongo por acá, 2,0 segundos, menos el tiempo inicial del intervalo 1, el tiempo del punto inicial 1, ¿no? Que es 0,0 segundos. 0,0 segundos. Fíjate, voy a restar arriba, 6,0 menos 2,0, esto me va a dar en metros, ¿sí? Prestame atención a eso. Y 6,0 menos 2,0, ¿qué me va a dar? Cuidado con lo que vas a decir, no me da 4, porque esto no es matemática, esto es física y esto son medidas, ¿no? Así que tengo dos cifras significativas, mi resultado va a ir con 2 cifras significativas. Así que 6,0 metros menos 2,0 metros me da, muy bien, 4,0 metros, ¿no? Así que tengo arriba 4,0 metros dividido, debajo 2,0 segundos, menos 0,0 segundos. También 2 cifras significativas en cada una de las medidas, nos va a dar en segundos, así que 2,0 menos 0,0 me da 2,0 segundos, ¿sí? O sea que voy a tener 4,0 dividido 2,0 metros por segundo. Esa va a ser la velocidad. Bueno, ¿cuánto me da este cociente? Vos ya lo sabés, 4,0 dividido 2,0, otra vez, 2 cifras significativas y 2 cifras significativas, mi resultado va con 2 cifras significativas, va a ser entonces, voy a borrar por acá, ¿sí? Déjame borrar, y esto me va a dar 2,0 metros por segundo. Esta es la velocidad 1,
¿sí? La velocidad en el intervalo 1. La velocidad en el intervalo entre 0,2, entre 0 segundos y 2,0 segundos, la velocidad de Darío fue 2,0 metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada segundo que pasó recorrió 2,0 metros. ¿Ok? Sigo. Intervalo 2, intervalo 2. Prestame atención acá, el intervalo 2, vamos a hacer lo mismo, vamos a intentar hallar la pendiente, entonces vamos a tomar un punto inicial y un punto final. Acá lo hice fácil, fíjate, tomo como punto inicial este que está acá, ¿sí? Que casualmente es el mismo que el punto final 1, ¿no? Voy a tomar este punto y voy a tomar el punto final 2, lo voy a tomar aquí donde termina el intervalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me queda un poco más fácil. ¿Podría haber tomado otros puntos dentro de este intervalo, otros puntos distintos? Perfectamente que sí, ¿no? La pendiente tiene que ser la misma, ¿sí? Porque si es una recta, la pendiente es la misma en todos los puntos. Bueno, pero sigo. Punto inicial 2 tengo, punto inicial del intervalo 2 y punto final del intervalo 2. Voy a hallar la pendiente. El mismo procedimiento. Variación en el eje vertical dividido variación en el eje horizontal. Delta X del intervalo 2 sobre delta T del intervalo 2 me da la velocidad en el intervalo 2. Vamos a pensar ahora en el desplazamiento, el delta X del intervalo 2. Fíjate, ¿cuál es la posición final del intervalo 2? Es la posición que tiene en el punto final del intervalo 2. Y la posición es 6,0 metros. 6,0 metros, ¿sí? 6,0 metros. ¿Cuál es la posición inicial en el intervalo 2? La posición que tiene Darío en el punto que marcamos como inicial del intervalo 2. ¿Cuál es esa posición? 6,0 metros. Apa, acá pasan cosas, ¿no? Porque tengo el mismo valor, ¿ok? Sigo. Variación de tiempo en el intervalo 2. Bueno, tiempo final, que es el tiempo del punto final 2, menos tiempo inicial, que es el tiempo del punto inicial del intervalo 2. ¿Cuál es el tiempo final? 4,0 segundos. 4,0 segundos. ¿Cuál es el tiempo inicial? 2,0 segundos. 2,0 segundos. ¿Sí? Bien. Y ahora voy a hacer esa operación para intentar hallar la velocidad en el intervalo 2. Ya te estarás imaginando, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a dar esto? ¿Sí? Si no, te invito a que hagas una pausita y lo pienses. Voy a marcar un poquitito por acá que se me borró, ¿sí? Esto me va a dar en metros por segundos, ¿sí? Metros por segundos, porque arriba estoy restando metros, abajo estoy restando segundos, metros sobre segundos. Bueno, pero ¿qué tenemos arriba? 6,0 metros menos 6,0 metros. ¿Varió la posición? ¿Qué dije que te lo dije? No varió la posición. Todo el intervalo, Darío estuvo en la misma posición. Así que variación de posición, ¿qué nos da? 0,0 metros. Cifras significativas, voy a ir rápido, ya sabes que te da con dos cifras significativas. 0,0 metros dividido 4,0 segundos menos 2,0 segundos. ¿Cuánto me da? La variación de tiempo que hubo fueron 2 segundos, 2,0 segundos. Ahora, ¿cuánto me da 0,0 dividido 2,0? Cuidado con lo que vas a decir, cuidado con lo que vas a decir. Calculadora, si no, además, podés pensar, si vienen dos amigos a casa, están llegando, están por llegar los dos amigos, me llaman, hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tenés para compartir ahora para comer esta noche? ¿Tenés algo para compartir con nosotros? Sí, mirá, tengo, abro la heladera, uy, tengo 0, la heladera vacía. ¿Cuánto voy a repartir para esos dos amigos? No voy a repartir nada, porque no tengo nada. O sea que le voy a dar 0 porción. Muy mal amigo de mi parte, ¿no? Pero bueno, 0,0 dividido en 2 me da 0, ¿sí? 0. ¿0 qué? 0, 0, volviendo, metros por segundo. 0,0 metros por segundo, que es la velocidad que tiene Darío en el intervalo 2. Y eso era de esperar. Y sí, Juan, era de esperar. Sí, Miguel, era de esperar, porque Darío, en el intervalo 2, entre 2 y 4 segundos, permaneció en la misma posición. ¿Cuál es la velocidad entonces de Darío? Y 0 metros por segundo, ni que hablar. No recorre ningún metro cada segundo que pasa. Permanece en la misma posición, ¿no? Entonces, velocidad 0. Importante, ¿eh? Fíjate que estas gráficas pueden aparecer todo el tiempo, ¿no? Y esto es una gráfica donde la posición es constante, ¿sí? O sea que el objeto permanece quieto donde está, ¿sí? Sigo al intervalo 3. Intervalo 3, que iba de 4,0 a 5,0 segundos. Bien, ahora vamos a prestar atención. Tomé dos puntos para hallar la pendiente. Este punto que aparece primero, más a la izquierda, lo llamé inicial del intervalo 3, que justo coincide con el final del intervalo 2, pero no pasa nada. Inicial del intervalo 3 y marqué este punto como final del intervalo 3, ¿sí? Álvaro, ¿podía marcar puntos, otros puntos entre medio en el gráfico? Uno inicial y otro final, pero entre medio. Sí, respuesta sí, podés hacerlo. Miguel, podés hacerlo, Marti. No hay ningún problema, es una recta, así que tiene la misma pendiente. ¿Sí? Sigo. Pero ahora voy a tomar estos dos puntos. Entonces voy a hallar la pendiente, voy a hallar la velocidad en el intervalo 3. ¿Sí? Para eso, primero tomo la variación de posición, la variación en el eje vertical, y la divido por la variación en el eje horizontal, que es la variación de tiempo del intervalo 3. Vamos a hacer eso. Variación de posición en el intervalo 3. Tomo posición final, que es la posición de Darío en el punto final del intervalo 3. La posición de Darío en el punto final del intervalo 3 es 0,0 metros 0,0 metros. ¿Sí?
Ahí es donde está Darío en el punto que señalamos como final. Punto inicial, la posición en el punto inicial, ¿sí? ¿Cuál es la posición en el punto inicial? Ya te estarás imaginando, 6,0 metros. Atención, menos 6,0 metros, ¿sí? Así nos quedó la variación de posición. Vamos a la variación de tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Acordate, tiempo final. Tiempo final es el tiempo del punto final 3. El tiempo del punto final 3 es, lo marqué por acá, 5,0 segundos. 5,0 segundos, ¿sí? Menos tiempo inicial. Tiempo inicial es el tiempo del punto inicial del intervalo 3. El tiempo del punto inicial que marcamos para el intervalo 3 es, sigo acá, 4,0 segundos. 4,0 segundos. ¿Qué nos queda entonces? Vamos ahora a hacer estas operaciones. Variación de posición para el intervalo 3, 0,0 metros menos 6,0 metros. 0,0 menos 6,0. Cuidado, 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 calculadora y además pensar, no tengo nada, estoy en el 0 y además le resto 6,0 metros. No tengo dinero, pero fui al almacén y pedí si me podían prestar, si me podían vender un lápiz a cuenta, ¿sí? Que me valía 6 pesos. Y lo pago mañana. ¿Cuánto? ¿Qué pasó? Quedé debiendo 6 pesos. 0,0 menos 6,0, esto me da negativo. Me da menos 6,0. Menos 6,0 metros. ¿Sí? Menos 6,0 metros. Dividido, variación de tiempo, 5,0 segundos menos 4,0 segundos. Mi resultado va a ir con dos cifras significativas, ya lo sabes, 5,0 menos 4,0 me da 1,0 segundos. Bien, ¿y cuánto me da esta división? Menos 6,0 dividido 1,0. Fíjate que tengo un negativo dividiendo entre un positivo. Esto que me va a dar negativo, ¿sí? Regla de los signos, ¿sí? Acordate, me va a dar negativo. ¿Tiene sentido que me dé negativo? Ya vamos a ver, tiene un sentido físico y vos lo vas a descubrir. 6,0 negativo dividido 1,0, ¿qué me da? Me da menos 6,0 metros por segundo. Así que para el intervalo 3, entonces, Álvaro, me estás diciendo que la velocidad es menos 6,0 metros por segundo. Ah, ya me acuerdo. Y la velocidad es una magnitud que es de tipo vectorial. Y este signo que está acá me está diciendo que el vector velocidad es opuesto al sentido de cómo crecen las coordenadas. ¿Sí? O sea que, y esto tiene sentido, porque si miramos el intervalo 3, ¿qué está pasando con Darío? Inicialmente estaba a 6,0 metros del origen, y a los 5,0 segundos llegó a 0,0 metros, o sea que volvió hacia atrás, volvió al origen de coordenadas. Su velocidad tiene que ser opuesta al sentido de cómo crecen las coordenadas. Muy bien, por eso es que tenemos una velocidad que es negativa, menos 6,0 metros por segundo. Pero ese es el análisis físico. El análisis matemático funciona fin. Bueno, la recta es una recta que baja, entre comillas, la pendiente es negativa. Y acordate, la pendiente, ¿qué es? Es la velocidad. Por lo tanto, la pendiente me tiene que dar negativa porque veo que el gráfico está yendo hacia abajo, ¿sí? Todo cierra, te dije que te lo dije. Así que, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué vimos? El intervalo 1, ¿cuál es la velocidad de Darío? El intervalo 1 que va de 0 a 2,0 segundos, Darío está avanzando en las posiciones con una velocidad de 2,0 metros por segundo. Y se mueve con un MRU, con un movimiento rectilíneo uniforme, porque la gráfica es una recta, ¿sí? O sea que se mueve con velocidad constante. MRU, que le voy a poner 1, ¿sí? Fíjate, MRU. No le voy a poner numerito para no entreverar, pero esto es un MRU, ¿sí? Fíjate, ¿qué es lo que pasa entre 2 y 4 segundos? Velocidad, 0,0 metros por segundo. Darío está inicialmente a 6,0 metros en el intervalo 2 y finalmente está a 6,0 metros. Conclusión, no se movió de ahí, está quietito, su velocidad es 0,0 metros, o sea que acá no se mueve, no se mueve, ¿ok? Y el intervalo 3, que nos dice que Darío se mueve con MRU, porque el gráfico de posición en función del tiempo es una recta, ¿sí? Una recta, pero que tiene pendiente negativa, o sea que la velocidad es negativa, y la velocidad es de menos 6,0 metros por segundo, o sea que Darío está retrocediendo 6,0 metros cada segundo que pasa, ¿sí? Para a los 5,0 segundos llegar al origen de coordenadas. Así que acá también tengo un MRU, ¿sí? En este intervalo. ¿Se sigue? Se sigue. Bueno, avanzamos. Ya tenemos entonces las velocidades para cada intervalo. ¿Podemos volver a la pregunta 2, la ecuación horaria del movimiento de Darío? Sí, respuesta sí, porque ya tenemos todo lo que necesitamos. Voy con eso. Sigo. Fíjate, intervalo 1. Voy a pensar también por intervalos, ¿no? Porque si tengo distintas velocidades en estos intervalos, bueno, voy a tener distintas ecuaciones horarias que me describan el movimiento de Darío, claramente, ¿no? Entonces, pienso en el intervalo 1. Acordate, la ecuación horaria, posición en función del tiempo, súmele a la posición de donde comienza el movimiento, súmele el producto de multiplicar la velocidad por el tiempo.
O sea que necesitamos la posición inicial en el intervalo 1 y la velocidad en el intervalo 1 para construir la ecuación horaria. La ecuación que describe la posición de Darío entre 0 y 2,0 segundos. Bueno, ¿cuál es la posición inicial? Acá, en la respuesta 1 ya lo teníamos, en la posición a los 0,0 segundos es 2,0 metros. O sea que acá tenemos 2,0 metros más la velocidad en el intervalo 1. ¿Cuál es la velocidad en el intervalo 1? Lo hallamos acá, 2,0 metros por segundo, 2,0 metros por segundo. ¿Sí? Tenemos la ecuación horaria 1. Te dije que te lo dije. Vamos a la ecuación horaria 2, si es que la hay. Bueno, vos estarás imaginándote que en el intervalo 2, ¿sí? Que era de 2 a 4, de 2,0 a 4,0 segundos, Darío no se movió. Por lo tanto, ecuación horaria, y no va a haber, no va a haber. ¿Por qué? Y porque, ¿dónde va a estar Darío entre 2 y 4 segundos? Y va a estar en la posición 6,0 metros. ¿Dónde va a estar Darío a los 3,0 segundos? En la posición 6,0 metros. ¿Por qué? Porque está quietito, se quedó ahí, ¿sí? Está descansando. Así que, pero vamos a intentar comprobarlo con la ecuación, la estructura de la ecuación horaria. La ecuación horaria de un MRU me dice, sume la posición inicial más el producto de la velocidad por el tiempo. Cuidado con lo que te voy a mostrar acá. ¿Cuál sería la posición inicial para la ecuación del intervalo 2? Bueno, ojo con esto. La posición inicial para el intervalo 2 es la posición donde empieza ese intervalo. ¿Sí? Es la posición donde está Darío cuando comienza ese intervalo. ¿Cuándo comienza ese intervalo? Comienza a los 2,0 segundos. Comienza a los 2,0 segundos. ¿Sí? O sea que esta ecuación nos va a servir a partir de los 2,0 segundos. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado. No nos va a servir para, por ejemplo, encontrar la posición en 1,5 segundos. Respuesta, no. Nos va a servir a partir de los 2,0 segundos. Y en los 2,0 segundos es la posición inicial de este intervalo, ¿no? ¿Y cuál es? A los 2,0 segundos, la posición es 6,0 metros. Darío está a 6,0 metros del origen. O sea que acá iría 6,0 metros, ¿sí? Más la velocidad en el intervalo 2. ¿Cuál es la velocidad en el intervalo 2? 0,0 metros, ¿no? 0,0, perdón, metros por segundo, ¿no? Ahora, vos fíjate, ya te estás dando cuenta, pero Álvaro, si yo multiplico acá 0,0 por cualquier tiempo, entre 2 y 4 segundos, ¿qué me va a dar? ¿0 por algo? Sí, tenés razón. Sí, Luis, es eso mismo. 0 por algo es 0. O sea que esto que está acá, todo me da 0 siempre, ¿no? Para ese intervalo. Conclusión, ¿cuál es la posición para este intervalo? Te dije que te lo dije, 6,0 metros. Intentando armar la ecuación horaria, una vez más confirmamos que Darío está en esa posición fija. Entre 2 y 4 segundos está descansando en la posición 6,0 metros. Así que no habría ecuación horaria para el intervalo 2, pero sí podríamos decir que en el intervalo 2 la posición es 6,0 metros, ¿sí? Para todo tiempo entre 2,0 segundos y 4,0 segundos. Vos fíjate que acá hay un pequeño detalle, ¿no? Un pequeño detalle, porque vos te podrías estar preguntando, bueno, Álvaro, pero fíjate, si estamos en el tiempo 2,0 segundos, bueno, yo podría encontrar la posición con la ecuación horaria 1, porque el intervalo 1 va de 0 a 2,0 segundos, pero también podría decir que es 6,0 metros. Y sí, podrías, vas a ver que te va a dar, ¿sí? Que te va a dar, te va a dar lo mismo, te va a dar lo mismo, pero date cuenta que acá hay como una cosa rara, porque en el mismo instante la velocidad pasa de ser URA, de ser 2,0 metros por segundo, a ser 0,0 metros por segundo. Eso en realidad en la vida real no sucede, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la vida real? Bueno, venís con una velocidad de 2,0 metros por segundo, te lleva un tiempo disminuir esa velocidad hasta llegar a 0, ¿no? Pero esos intervalos, esos pequeños intervalos donde todavía no los estamos considerando, no los estamos analizando. Por eso es que asumimos como que todo pasa en el mismo instante. Es decir, entre 0 y 2 segundos se movió con una velocidad de 2,0 metros por segundo y a partir de los 2,0 segundos instantáneamente pasó a la velocidad 0, ¿sí? Un detalle que es a modo de simplificar nuestro análisis en esta etapa en la que estamos viendo MRU, ¿sí? Conforme vayamos avanzando, vamos a empezar a complejizar un poco eso. Bueno, pero sigo. Así que dijimos que para el intervalo 2 la posición es 6,0 metros para todo tiempo entre 2 y 4 segundos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está quieto. O sea que no hay ecuación horaria. Intervalo 3, ecuación horaria. Bien, lo primero que me tengo que preguntar es cuál es la posición inicial, pero para el tiempo inicial del intervalo 3. Ojo con esto, ojo con esto. ¿Te acordás que yo te decía en el video anterior que a veces la variación de tiempo, bueno, nosotros podemos tener el tiempo, que empecemos a medir el tiempo, ¿sí? En 0 segundos. Bueno, lo empezamos a medir en 0 segundos, pero fíjate que en este intervalo, ¿dónde comienza? Comienza a los 4,0 segundos, ¿sí? Comienza a los 4,0 segundos, ¿ok? Bueno, entonces, voy a pensar ahora en esa situación, porque, ¿qué pasa?
voy a tener en cuenta primero la posición inicial, que ¿cuál va a ser? La posición inicial va a ser la posición a los 4,0 segundos, ¿sí? La posición a los 4,0 segundos. Posición a los 4,0 segundos va a ser, ¿sí? Esta 6,0 metros, ¿sí? O sea que está la posición inicial 6,0 metros. Ahora, un detalle, la velocidad, no te olvides, la velocidad en el intervalo 3 es negativa, menos 6,0 metros por segundo. O sea que yo podría acá o colocar menos 6,0 metros por segundo o directamente ese menos, ves que cambia todo el signo de este término que está acá, podría poner también esto así, menos, y acá 6,0 metros por segundo, ¿sí? Menos 6,0 metros por segundo. Lo voy a poner un poquito más cerca, acá, menos 6,0 metros por segundo. Pero, ahora fíjate que, como te decía, la variación de tiempo acá el tiempo inicial no empieza a los 0,0 segundos. Así que eso lo voy a tener que tener en cuenta. Porque si quiero hallar la variación de tiempo acá, el instante, entonces tengo que tener en cuenta que esta ecuación horaria empieza a los 4,0 segundos. O sea que va a ser menos 6,0 metros por segundo por la variación de tiempo. Pero la variación de tiempo va a ser el tiempo final t menos el tiempo inicial, que es 4,0 segundos. ¿Se sigue? Va a ser 6,0 metros por segundo por este tiempo que vos marques, ¿sí? Menos 4,0 segundos, ¿ok? ¿Entendido? Bien. Entonces, ahora yo te pregunto lo siguiente. Tenemos las ecuaciones horarias. Ya tenemos las ecuaciones horarias. La ecuación horaria para el intervalo 1, que es esta, 2,0 metros más 2,0 metros por segundo por t, ¿sí? Esta ecuación vale de 0 a 2,0 segundos. Tenemos la posición durante de 2 a 4,0 segundos de Darío, que es la misma en todo ese intervalo, que es 6,0 metros, ¿sí? Se quedó quietito ahí, descansó, y tenemos la ecuación horaria para el intervalo 3, que es un poquitito más difícil, ¿sí? Fíjate que se compone de la posición inicial para ese intervalo, que es 6,0 metros, menos la velocidad inicial, la velocidad, que es negativa, por eso el menos 6,0 metros por el tiempo, ¿sí? Que quieras determinar, pero ese tiempo tenés que restarle el tiempo inicial, que es donde empieza, ¿sí? Ese intervalo, que es en 4,0 segundos, ¿sí? Vamos a probar esta ecuación, que es la que nos quedó más difícil. Esta ecuación vamos a probarla para responder la pregunta 4, que es ¿dónde se encuentra en el instante 4,5 segundos? ¿Sí? Una cosa, entonces, notemos que el instante 4,5 segundos está entre 4,0 y 5 segundos, o sea que ¿está dónde? Está en el intervalo 3. O sea que la ecuación que vamos a usar va a ser esta que está acá, ¿sí? Está en el intervalo 3. Entonces, la posición para los 4,5 segundos, fíjate con atención, va a ser, primero, posición inicial en ese intervalo, es 6,0 metros, 6,0 metros, más la velocidad en ese intervalo, que era menos 6,0 metros por segundo, o sea que acá puedo cambiar este signo, menos 6,0 metros por segundo, y acá cuidado, porque tengo que multiplicar, fíjate, el tiempo, menos 4,0 segundos. Pero el tiempo, acordate que el tiempo que nos piden es el tiempo 4,5 segundos, ¿no? O sea que la variación de tiempo que hay acá va a ser 4,5 segundos, que es el tiempo final, el tiempo que me piden, menos el tiempo inicial, el tiempo donde empieza a jugar esta ecuación, 4,0 segundos, ¿sí? Entonces, fíjate, si hacemos cuentas por acá, primero voy a resolver esta resta, 4,5 segundos menos 4,0 segundos, ¿qué me da? Me da 0,5 segundos, ¿sí? Lo voy a poner por acá, esto me da 0,5 segundos, ¿sí? Cifras significativas son 2, acordate, 0,5 segundos. Ahora, esos 0,5 segundos los voy a multiplicar por la velocidad, ¿sí? Fíjate que tengo positivo por negativo, más por menos, esto todo me va a dar menos. Y 0,5, primero las unidades, segundos arriba, ¿sí? Segundos arriba, segundos abajo, esto se cancela con esto, me va a quedar en metros, que después lo voy a restar a estos metros, así que me va a dar en metros, que es una posición, ¿no? Ahora, 6,0 negativo por 0,5 es como multiplicar por 0,5, es como dividir entre 2. Esto, haciendo cuentas, te vas a dar cuenta que esto nos da 3,0 metros negativo, y 6,0 metros menos 3,0 metros, la posición entonces, ¿cuál va a ser? 6,0 metros menos 3,0 metros me da 3,0 metros, ¿sí? 3,0 metros. Conclusión, luego de 4,5 segundos, Darío, ¿dónde se encuentra? Se encuentra a 3,0 metros del origen. ¿Tiene sentido eso? Y sí, porque fíjate, 4,5 metros, 4,5 segundos, perdón, está más o menos por acá, que está, si me fijo, fíjate, está más o menos por acá, ¿sí? Más o menos por acá,
¿sí? Algo así, más o menos por ahí. Entonces, vamos a buscar más o menos la posición para ese instante. ¿Cuál va a ser la posición para ese instante? ¿Cuál va a ser la posición para ese instante? Fíjate, está esa posición aproximadamente, viene por acá por la mitad, 3,0 metros, ¿no? Está entre 2 y 4, ¿sí? 3,0 metros. ¿Tiene sentido físico? Y sí, porque Darío está retrocediendo. Inicialmente en este intervalo estaba a 6,0 metros del origen, luego de 4,5 segundos, ¿sí? O sea, medio segundo más tarde, 0,5 segundos más tarde de que empezó este intervalo, ¿dónde está? Está a 3,0 metros del origen, está más cerca, ¿sí? Así que esta sería nuestra respuesta 4. Bien, bueno, espero haber sido claro y espero que este ejemplo te haya ayudado. Este es un ejemplo muy típico de analizar el movimiento de un objeto que se mueve con un MRU o con más de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Con más de una velocidad. Bueno, ¿qué te conté? Bueno, hicimos un repaso sobre conversión de velocidades, ¿sí? Tenés la fórmula salvadora por acá. Después que vimos un ejemplo de MRU bien interesante, con distintos MRU para un mismo objeto. Separamos distintos intervalos. Conocimos la posición inicial para cada intervalo. Construimos, primero, determinamos la pendiente en cada uno de los intervalos, o sea, hallamos la velocidad en cada uno de los intervalos. Con ese dato, y razonando un poco más, observando la gráfica, construimos las ecuaciones horarias para cada uno de los movimientos que realizó Darío, y después hicimos un poquito más de precisión y encontramos la posición de Darío en un instante dado para uno de esos intervalos. Así que espero haber sido claro. Estudiá, repasalo, rebobiná, pasalo a la velocidad que quieras y aprobá el curso. Nos vemos.